Buenas tardes. Voy a leer una pequeña introducción. Les doy la bienvenida a una nueva edición de la tertulia El Caimán ante el espejo. Permítame comenzar con una confesión muy personal. Esta tertulia nació, antes que nada, ya hace 4 años, en septiembre, de una necesidad mía. Durante mis primeros 40 años de vida me enseñaron la literatura cubana mutilada. Me prohibieron una parte esencial de ella, la escrita desde el exilio. A muchos de esos autores llegué de manera clandestina, como saben, prestando libros envueltos en el diario Granma, fotocopiando páginas, descargando archivos cuando era posible, pero nunca era suficiente. Siempre tuve la sensación de que habían robado una parte de mi propia tradición. Cuando llegué al exilio comprendí que tenía que reconstruir ese mapa por mí mismo. Esta tertulia es, en buena medida, ese intento, mi manera de reapropiarme, de reconstruir una literatura que no necesita ser reconstruida, pero yo sí necesito reconstruir mi imagen de ella. Porque una nación no puede comprenderse escuchando la voz que durante décadas intentó cercenarla, reducirla y ofrecer una imagen deliberadamente sesgada de su propia tradición. Y porque una nación no puede mirarse al espejo cuando quien sostiene ese espejo ha quebrado deliberadamente una parte de su reflejo. El nombre del Caimán ante el espejo de esta tertulia no es casual. Es un homenaje al libro homónimo de Hugo Aragón, publicado hace ya más de 30 años. Un libro polémico que, lejos de ofrecer respuestas definitivas, deja abiertas preguntas que siguen acompañándonos hasta hoy. ¿Qué es realmente eso que llamamos lo cubano? ¿Dónde empieza y dónde termina la nación? 30 años después, esas preguntas no han perdido vigencia. Quizás sean todavía más urgentes, porque la nación parece cada vez más dispersa, más fragmentada y más extendida por el mundo, porque la nación cada vez está más rota y ya no le queda tiempo para reconstruir su reflejo. Cada escritor que invitamos aporta una respuesta distinta a esas preguntas. Cada encuentro añade un fragmento más a ese espejo en el que intentamos reconocernos como nación. Hace menos de un año tuvimos el privilegio de recibir aquí a Zoe Valdés. En aquella ocasión la califiqué como la escritora cubana más libre del exilio, una expresión que fue recogida por Diario de las Américas y que sigo suscribiendo plenamente y no voy a poder contradecirme a mí mismo después que está publicada. Por eso fue una sorpresa tan grata recibir la propuesta de Spanish Publisher de presentar nuevamente a Zoe en nuestra tertulia, esta vez con Cuba y Ahora la Libertad, propuestas para un cambio radical en una Cuba que ya no puede esperar. Quiero agradecerle sinceramente el patrocinio de este evento y la confianza que hayan depositado en este proyecto y en nuestra biblioteca, que aspira a seguir siendo un punto de encuentro para la literatura y el pensamiento cubanos. Nos honra especialmente la presencia del periodista, poeta y columnista Andrés Reinaldo, que posee una de las miradas más agudas y más resistentes sobre el asunto cubano, quien conducirá la conversación de esta tarde. Confío en que esta sea la primera de muchas colaboraciones y que muy pronto podamos recibirlo nuevamente, esta vez como escritor invitado del Caimán ante el espejo. Mi papá me hacía una anécdota. Yo lo dije en la otra tertulia, mi papá me dijo, hay una muchacha que se llama Zoe Valdés, que tienes que leer esos libros. Yo no he leído nada de ella, pero suena mucho en las emisoras de radio que lo oye en Cuba, ¿no? Y mi papá hace una anécdota un día de que, porque Andrés y yo no nos hemos puesto de acuerdo, y yo le voy a ceder la tertulia ahora inmediatamente, Benny Moré y Pedro Vargas van a hacer una grabación, ¿no? Y por supuesto Benny llegó tarde, y Pedro Vargas estaba molesto, ya no es el caso de él, porque Andrés llegó muy temprano. Pedro Vargas estaba muy molesto. Yo no he llegado tarde. No, tú tampoco, estoy hablando de mí. Pero, ¿por qué digo esto? Porque no hemos coordinado, ¿no? Y entonces Benny Moré le dice a Pedro Vargas, pero no hemos ensayado. Y Benny Moré le dice, maestro, usted empiece que yo lo sigo. Y entonces aquello fluyó perfectamente, ¿no? Como Benny era un genio. Entonces, bueno, yo no soy Benny Moré, pero Andrés Reinaldo sí puede ser Pedro Vargas también, ¿no? Y entonces, bueno, bienvenidos los dos, es un placer enorme que estén aquí y los dejo con Andrés. Y yo me retiro. Por acá. Ya. ¿Se oye, verdad? Ya. Bueno, obviamente estoy muy complacido de estar aquí con mi vieja amiga Zoe Valdés. Prepárate.
de nuestros tiempos, nos conocemos hace mucho, de La Habana Vieja, y para mí es un placer. Ya no, ustedes obviamente han venido porque saben quién es Zoe. Zoe es, la obra de Zoe es una de las obras más significativas de la literatura cubana, y para mí, bueno, es un placer y una diversión poder estar aquí con Zoe. Voy a leer brevemente unas cuartillas acerca del libro y después ya supongo que ustedes van a querer hablar con ella, que a eso fue lo que vinieron. Le puse a estas páginas un título que dice Zoe Valdés chapeando por lo bajito. Entonces, días atrás, en un almuerzo mensual que se ha convertido en un raro y necesario convite de ideas para Miami, Zoe Valdés puso contra las cuerdas a un miembro del Partido Popular por la complacencia de un sector de la derecha española que desde tiempos de Franco, bendita sea su memoria, relativiza la tragedia cubana como la obra de un díscolo y a veces incómodo primo gallego, en vez de verlo en su cabal esencia como el más perverso y destructor asalto contra las libertades en el ámbito iberoamericano, por parte de una izquierda que estuvo a punto y de nuevo está a punto de destruir a España. Aquel día nadie pudo haber quedado con la duda de que Zoe es intransigente en su anticastrismo desde una posición situada a la derecha de la derecha. Para explicarlo bien, a la derecha de una derecha que se afana con suicida ceguera en ser validada por la llamada izquierda democrática, y todos aquellos situados en una especie de extremismo de centro que concede a la intolerancia las prerrogativas debidas solamente a la tolerancia. De esto tratan estas páginas, retrato filosófico y vital de una intelectual libertaria que invita a responder, según sus palabras, desde la intransigencia de la realidad. ¿Desde qué otra perspectiva? Ahora pregunto yo, se espera que respondamos los cubanos. Fue el senador republicano Mark Hanna, vivió del 1837 al 24 del siglo XX, quien dijo: hay dos cosas importantes en la política. La primera es el dinero y no puedo recordar cuál es la segunda. Un pensamiento similar se atribuye a Napoleón. Nada más fácil que buscar el prestigio del poder atribuyendo cualquier cita a Napoleón. Sin embargo, tanto los totalitarismos del siglo XX como la desmesura del Estado en las democracias, sobre todo en aquellas democracias con largos periodos de gobiernos o influencias parlamentarias socialistas o comunistas, si cabe diferenciar, demuestran que la llave del poder está en el lenguaje. Ante la experiencia del comunismo y el nazismo, George Orwell advirtió en su visionaria novela 1984 y en otros textos que un lenguaje confuso conduce a pensamientos confusos y que los poderes gobernantes manipulan el vocabulario para hacer que las mentiras parezcan verdades e imposibilitar el pensamiento político independiente. Cierro la digresión con el dictamen de George Lakoff, un influyente lingüista de la izquierda norteamericana, que dijo: quien defina los términos y metáforas comunes establece implícitamente el marco moral y político. Cierra la cita. No hay que explicar a este auditorio que esa es la exitosa receta de la dictadura del wokismo y la corrección política
que altera la percepción de la realidad al extremo, y ustedes me dirán si no es un extremo, en que un varón de 18 años puede alzarse con el campeonato de un certamen de niñas, o en que la nación del mundo donde las minorías han conocido mayor posibilidad de superación e integración sea condenada en sus propias escuelas y por su propia prensa como un baluarte del supremacismo blanco y la opresión patriarcal. Contra esa receta que puede descarrilar este excepcional momento de Cuba y dar pie a un futuro en que una inestable democracia termine por abrir la puerta del atroz pasado que estamos a un paso de dejar atrás. Contra esa neolengua de la tiranía, Zoe propone una cura de caballo, a la manera cubana, obligada a comenzar por una cura de caballo de nuestro lenguaje político, a fin de atrevernos a llamar a las cosas por sus nombres y, cito a Zoe, gestionar una solución definitiva que no nos imponga nunca más el comunismo ni ningún tipo de izquierdismo, lleve el nombre que lleve. Cierro cita. Un nuevo orden de deconstrucción y reconstrucción basado en el máximo grado posible de soberanía del individuo frente al Estado. Dicho por Zoe, un cambio limpio y radical, un chapeo transparente. En este derrotero para Cuba, Zoe establece un contexto que va desde nuestra afortunada fundación española al autoritarismo necesario de Batista y la imposición totalitaria del castrismo. Aclaro que el adjetivo afortunada que califica a la fundación española es mío y el calificativo de autoritarismo necesario que atañe a Batista es de ella, pero yo también lo comparto. Le siguen una colección de textos que para mí constituyen el meollo del libro, iniciándose con una crítica al republicanismo desde una perspectiva liberal radical y una defensa del pensar libertario. Al abordar los efectos de la participación política intensiva, Zoe entra en territorio apache, con nociones que, aunque son evidentes, pueden sonar a anatema para quienes consideran la democracia como un fin en sí mismo y no como un medio hacia una meta superior de libertades no comprometidas por las dinámicas ideológicas de los partidos ni la coacción del Estado. Cito algunas de estas nociones que menciona Zoe y no en el orden que aparece en el libro. Cito: la politización cotidiana genera sociedades conflictivas, tensas y fragmentadas. Educar en virtudes cívicas suele ser un mecanismo de adoctrinamiento estatal e impone un modelo único de justicia social, desnaturalizando la diversidad moral. Las minorías organizadas pueden capturar el poder político en detrimento de la mayoría. La ley no nace del voto, sino de la costumbre, de la tradición, de la existencia misma. El mercado no es solo un mecanismo económico, sino una expresión ética del respeto mutuo. Cierro cita. El argumento concluye, el argumento del libro, con un llamado a la acción, puntos de arranque, señales de ruta, para aprovechar esta única oportunidad que tenemos en estos meses por lo menos, de construir una sociedad sin Estado, es una cita de Zoe, construir una sociedad sin Estado desde abajo, desde la propiedad, desde el intercambio, desde la acción directa de los individuos libres. Cierro cita. Los textos finales nos muestran a Zoe en ejercicio de su compromiso ciudadano y, ya sé que la palabra no figura en la postestructuralista lexicografía de moda, patriótico. Cartas a personalidades políticas, artículos de opinión sobre coyunturas específicas, reflexiones sobre el comunismo. Destaco
particularmente los 10 puntos previos para lograr un cambio radical de sistema en Cuba a poner en práctica de inmediato. Es el título de esa sección, de ese texto. Un programa de transformación social y política bajo la advocación de su movimiento republicano libertario martiano, que se anticipa, por cierto, a la rebelión del 11 de julio del 2021. Los cubanos, tal como citamos tantas veces a Reinaldo Arenas, venimos del futuro. Desde que empieza una película, sabemos en cuál minuto se producirá la escena en que aparece la seguridad del Estado, en que los jóvenes intoxicados de un falso y plebeyo humanismo se aprestarán a tender las alambradas. En esta Cuba que viene, y yo sí creo que una nueva Cuba viene, habrá que sostener la memoria, abrirle camino a la justicia, crear los espacios de un pensamiento conservador que nos acerque a una sociedad donde la persona alcance su máxima autonomía, la propiedad privada no tenga límite y sea absoluta la libertad del mercado. Se han comparado estas fechas de ruptura cubana con 1898. No del todo, creo yo. Entonces, el dilema de nuestro futuro residía entre España y Estados Unidos, dos poderes civilizatorios que no amenazaban nuestra tradición ni nos apartaban de nuestro origen. Cierto, la guerra nos había empobrecido, pero no nos había envilecido, no nos había postrado. Al contrario, en esas dos vertientes encontramos el conocimiento y la inspiración para construir una república que fue la admiración del mundo y sigue siendo el referente de lo que podemos llegar a ser. Hoy todo Occidente camina al borde del abismo. Como observa Richard Weaver, un olvidado clásico del conservadurismo norteamericano, el acontecimiento general más trascendental de nuestro tiempo es la paulatina desaparición de aquellas distinciones que crean la sociedad. En ese mar de disolución navegamos hoy con viento en contra. Este libro de Zoe nos recuerda que existe tierra firme. Bueno, entonces, ahora yo paso el micrófono a Zoe y ustedes hablan con ella. Bueno, muchas gracias. Gracias por vuestra presencia. Gracias por tus palabras. Yo sé de dónde vienen esas palabras y vienen, como dijiste al inicio, de nuestra juventud, porque tuve la grandísima suerte de leer tu poesía muy joven y ahora voy a hacer esa anécdota prometida. Gracias a todos los que están aquí, personas que amo profundamente, personas que admiro, que respeto, que quiero, que he leído, que he oído. Y quiero agradecer a todos los miembros del Partido Republicano de Cuba que han venido, siempre están ahí presentes, su líder, Ibrahim Bosch, que está allá al fondo, que me dieron la oportunidad de participar en una elección donde decidieron que yo iba a ser la directora de Relaciones Públicas del Partido Republicano de Cuba a nivel mundial, y he tratado de hacerlo lo mejor posible. ¿Qué dice su líder? No, muchas gracias, y de verdad que es siempre un gusto estar aquí con los lectores en una biblioteca que es, como ya habrán leído, es uno de los sueños de mi vida, es el gran sueño de mi vida, para poder hacer algo importante en Cuba en el futuro. Y esa idea se perfiló finalmente aquí. Y nunca se lo he dicho a Osvaldo, nunca se lo he dicho a Vilma, a Roberto, gracias, porque cuando salimos aquí
hablé mucho con Vilma y con su mamá, que está ahí en su casa, y hablamos desde luego de libros prohibidos. Yo creo que no ha habido en el mundo un país donde se haya prohibido tantos libros como se han prohibido en Cuba. E incluso se ha prohibido canciones infantiles, porque recordarán que el Ratoncito Miguel de Lisette, que yo lo he puesto en un disco, el disco Liberación, que se hizo con Osvaldo Payá, fue una canción prohibida por una tontería que decía que la lasquita de jamón, no sé qué cosa, ¿no? ¿Te acordarás? Oh. La cosa está horripila y me he tenido de verdad. Exacto, pero la lasquita de jamón fue lo que más les molestó, porque ya no había jamón. Pero la anécdota viene también porque es el sueño de hacer esa biblioteca un día en Cuba, pero también porque una mañana, cuando yo era una pandillerita de la Plaza de la Catedral, que ya escribía poesía y leía a este señor que está al lado mío, que es un gran poeta, alguien me dijo, Andrés Reinaldo se fue, y qué desgracia. Y a mí se me rompió algo por dentro, porque yo lo veía todos los días en esa Plaza de la Catedral con un grupo de amigos, y yo sabía que ahí estaba la poesía. Y lo primero que hice con una amiga que no está aquí hoy, porque Enaida Unzueta, porque está enferma, fuimos corriendo las dos a la librería de San Rafael. Porque lo primero que le dije a Enaida fue, van a retirar el libro de Andrés Reinaldo, y todavía no lo tengo. Y cuando llegamos a la librería, estaban retirando tu libro. Es una anécdota que te he contado en otra ocasión. Y le dije a la chiquita que estaba ahí, a la librera, le dije, por favor, quiero comprar el libro. Ya el libro no se vende, el libro se está retirando porque este es el libro de un gusano. Y yo dije, coño, qué bueno. Vine a comprar el libro de un gusano aquí en una librería donde le están prohibiendo el libro, se lo están retirando. Y me dio como una especie de dolor, pero también de alegría, ¿no? Y le dije, mira, yo no te voy a comprar el libro. ¿Qué es lo que tú quieres por el libro? Me dijo, si te llevas el libro y te ven con el libro, allá tú, prepárate. Por eso te dije, prepárate al inicio. Y entonces hice lo que había hecho tantas veces con Enaida Unzueta. Yo no sé si ustedes recordarán que en una época vendieron en otra librería, en la calle Neptuno, los libros de Marcel Proust, los 7 tomos, los 6, porque quitaron Sodoma y Gomorra. Y nosotros fuimos, nos colamos, que la gente hacía una cola inmensa, pensaba que era para desodorante, talco, y era para libros. Y nosotros nos colamos y llevábamos 2 habas grandes y nos robamos todos los tomos de Proust, menos el que nos pusieron, Sodoma y Gomorra. Entonces ese día lo que hice fue que le arrebaté el libro a la tipa y nos mandamos a correr por San Rafael para abajo, para el Parque Central. Y ahí en el Parque Central nos sentamos a leerte. Y de ese recuerdo, a este hombre yo lo quiero mucho. Porque este hombre había escrito una poesía extraordinaria, maravillosa, bellísima, y se estaba yendo o se había ido del país y lo estaban tratando como lo estaban tratando, ya de inmediato, como solo el fascismo, el comunismo puede hacer, ¿no? Ahora resulta que a mí me tratan de fascista en Wikipedia y todo eso, pero bueno, ya sabemos lo que es Wikipedia, comunista, ¿no? Entonces, en eso vamos. Y de eso trata este libro, Cuba y ahora la libertad, no solo de lo que nos ha sucedido en Cuba, de lo que le sucedió a Andrés Reinaldo, lo que le sucedió a tantos Andrés Reinaldos en Cuba, y de lo que yo creo que debiera ser el futuro, que tiene que ser una respuesta con la misma intensidad con la que nos han hecho sufrir. Tenemos que recuperar esa libertad, porque nos han hecho sufrir mucho,
nos han silenciado incluso el sufrimiento, no hemos tenido derecho al sufrimiento, hemos tenido que llegar a los lugares y tratar de evitar este tipo de anécdotas. Porque recuerdo que en un evento en París que se llamó Plume en Ristre, donde estábamos invitados, era el primer libro traducido al francés de Leonardo Padura, estaba Mayra Montero con un libro de mucho éxito, autora cubana que vive en Puerto Rico, y estaba yo. Y desde que yo entré, yo lo vuelo al momento. O sea, a mí no me tiene que decir nadie, aquí en el público hay, no, yo al momento capto. Y me di cuenta que había una claque de la embajada que estaba a favor de cierta gente y que iba a estar en contra mía. Porque desde que entré, la organizadora me dijo, aquí no vas a hablar de política. Le dije, yo aquí voy a hablar de mi libro. He venido a eso. Y cuando empezó el evento, le dieron primero la palabra a Mayra Montero, que habló de su exilio en Puerto Rico. Esa es otra historia, de cómo ella había, de niña, a veces había ido, pero había vuelto a Cuba y la emoción y todo eso, que también es un muro que ha interferido mucho, que nos entiendan, ¿no? Una cierta emoción de un cierto exilio que se ha ido pequeño y que ha recuperado un recuerdo que no les corresponde. Una memoria que no es la realidad, que no es la verdadera. Cuando le toca a Padura empieza a hablar de política, pero a defender lo indefendible. Entonces, cuando me toca a mí, era el libro Café Nostalgia, que ustedes saben que ocurre una gran parte en Miami. Lo que hice fue que hablé única y exclusivamente de las partes de Miami, y ahí empezó la claque de la embajada, la claque pagada por la embajada, a tirar botellas, gritar cosas y todo eso, ¿no? Entonces, recuerdo que le dije a la organizadora, este señor ha hablado de política, ahora me tienen que dejar a mí hablar de mi sufrimiento. Yo no voy a hacer un discurso político como ha hecho él. Yo voy a hablar del sufrimiento, del exilio de Miami y de mi sufrimiento como exiliada en Europa. Y solo voy a citar partes de mi libro. Y fue un final infeliz, porque a la larga ellos siempre ganan. Ellos siempre ganan porque ellos los tienen todo preparado. Ellos saben incluso cómo burlarse de un embajador norteamericano en la ONU. Y vamos a dejarlo aquí. Y ustedes hagan las preguntas que quieran, aquí estoy para responderlas. Ojalá alguno se haya leído el libro del público, y si no, pues no importa, yo puedo responder sobre el libro y todo. Y esta es la historia de todos nosotros, esto es un pedacito de la historia de todos nosotros. Yo no represento toda esa historia, yo soy solo un mordisco de la manzana que nos pudrieron. Y es todo por el momento. Hagan sus preguntas y yo encantada de responderles. Antes de... No voy a hacerte una pregunta, Zoe. Buenas tardes a todos. Mi nombre es René Hernández y soy el fundador del Partido Republicano de Cuba. Zoe, lo que quiero es transmitir en nombre de la organización y en nombre de todos los miembros dentro de la isla y fuera de la isla, y especialmente de parte de María Cristina Garrido, un abrazo muy grande y un agradecimiento no solo por esta obra, sino por todas las que ha hecho, en nombre de ella. Gracias. Gracias, Zoe. Bueno, yo solo puedo agradecerle a María Cristina Garrido que haya escrito uno de los más grandes poemarios que se han escrito en Cuba recientemente, que lo escribió en la cárcel, en las condiciones de la cárcel en Cuba, y que sigue con la valentía que las caracteriza a ellas, a esas mujeres cubanas, escribiendo y resistiendo dentro de Cuba. Y ella es la coordinadora del Partido Republicano de Cuba dentro, y nunca se ha fragilizado ante nada. Así que soy yo la que le agradece a ella. Gracias a ti.
Si alguien quiere preguntar algo más o hacer un comentario, sí. Yo no he leído el libro, pero te quiero preguntar tu opinión sobre la respeto. Que tú de verdad tienes esperanza de que Cuba este año. Pero no llore porque me va a hacer llorar a mí. Lloramos todos. Es que yo quiero a alguien que te dé esperanza. Yo creo en Dios. Y Dios nos ha puesto una prueba muy grande y Dios nos va a ayudar a salir de esa prueba. ¿Pero cuándo? Y Dios tiene sus tiempos, son los tiempos de Dios. Y yo creo que sí, que en este momento hay muchas posibilidades y tengo mucha fe en el pueblo cubano. Porque el pueblo cubano ha pasado por todo y ahora mismo, que está en el momento peor de sus vidas, está en las calles haciendo lo que puede hacer, lo que le han permitido hacer con sus pobres medios. Y desde luego dentro de ese pueblo también hay gentuza que está impidiendo que suceda lo que tiene que suceder. Y esa gentuza, desgraciadamente, moviliza, manipula y llega a Marco Rubio y llega a los que en este país deciden que ya no sabemos, ya yo le he escrito 8 cartas, ya no puedo, igual escribo una novena, no sé, estoy pensando en eso, ¿no? Pero esa gente tiene que saber que el pueblo cubano ya quiere que eso se acabe de una vez y que todo lo demás son caramelitos, ¿no? Vacunitas, y eso ya no funciona. Eso ya, ese momento ya pasó. Entonces tú piensas que este año puede ser. Bueno, yo tengo esa esperanza que este año sea, y por cosas que se han dicho, por ejemplo, el embajador norteamericano, no es que yo crea mucho a los embajadores ni a los norteamericanos, pero sobre todo cuando son embajadores. Pero él fue a Europa, si hay algún europeo aquí que estuvo en la reunión en Madrid, pues él estuvo, yo tuve la suerte de hablar con él en un tete-a-tete, en un frente a frente, y él prometió que este año iba a ser el año de la liberación. Entonces, Yo pensaba que iba a ser ya julio, mayo. sí, todo, yo pensaba también que iba a ser el 19 de mayo, el 20 de mayo, yo le he puesto tantas fechas ya de este año, pero bueno. Que no sea el 26 de julio. No, ni el 13 de agosto. Ni el 13 de agosto. Así que todavía quedan, sí. Para darle una esperanza. Yo llegué a este país en el 93, directo de la prisión para acá. Y cuando me encontré el ambiente que había en el exilio, siempre pensé que estaba equivocado, porque desde Cuba yo veía la complicidad de las administraciones americanas con el gobierno castrista. Y eso me llevó a que participé, fui miembro de la fundación, fui miembro de Alfa 66, bueno, tuve programa en Radio Martín, tuve programa en La Voz del CID, etcétera, etcétera. El lunes pasado, para no hacer que historia muy larga y darle la esperanza, el lunes pasado salió un documento del Departamento de Estado donde se describe con punto y coma todo lo que ha hecho el castrismo en Estados Unidos, en América Latina, en África, en el mundo entero. Que todos los funcionarios cubanos, o la mayoría de los funcionarios cubanos que trabajan en embajadas o que trabajan en comercio exterior, trabajan donde hay una relación, sobre todo con distintos países y extranjeros, pertenecen a la inteligencia cubana de alguna forma, o como agente, o como ayudante, o como le llaman a ellos, agentes que están durmiendo y en un momento determinado lo activan. Pero ese documento deja al gobierno americano sin la posibilidad de no tomar una acción, porque si no, sencillamente, ¿para qué hacen un informe donde recogen toda
el daño que ha hecho el castrismo en todos los países latinoamericanos, en todas las organizaciones y sobre todo en este país, en las universidades, con todas las organizaciones antidemocráticas que hay en este país, de la izquierda, y sobre todo teniendo en cuenta que nosotros sabemos que Fidel hizo una anécdota a Celia Sánchez, que le dijo que la verdadera lucha de él empezaba ahora contra los americanos después que tomó el poder. Entonces, yo creo que los Estados Unidos tienen que actuar, o si no van a quedar desprestigiados ante el mundo. Porque tú no puedes decir que esa cabeza de serpiente está penetrando, enfermando a la juventud americana. Incluso yo tengo una anécdota del año 73. ¿Cómo es su nombre, perdón? José Llerena. Sí. Yo tengo una anécdota del año 73 de uno que estaba en la reunión en el Comité Central, porque yo trabajé en un nivel alto de la administración en Cuba. Y me hizo la anécdota que Fidel dijo en la reunión que él iba a acabar con los Estados Unidos porque iba a corromper su juventud con la droga. Y entonces, y todo eso lo sabe este gobierno. Bueno, Todas las administraciones de este gobierno. Por suerte tenemos a un Trump y tenemos un corrupto. Yo creo que ahora sí va el final de aquello. Así que si creen mis palabras y mis deseos sobre todo, yo creo en sus este año palabras. tenemos la libertad. Yo creo en sus palabras y sobre todo, como dije antes, creo en Dios, ¿no? Y yo creo que Dios ya tiene que poner un poquito su mano, ¿no? El informe yo lo leí y el informe está muy bien, pero el informe llega como tarde, ¿no? El informe ya ellos lo saben desde hace rato, porque ellos ayudaron a hacer. Ellos nos deben esta historia, o sea, esta historia no es que surgió de la nada. Toda esta historia, ellos son cómplices. Ellos son cómplices y no los deben. Tampoco estamos para estar exigiendo mucho, porque en esa complicidad todos han sido cómplices, una gran cantidad. Pero ya no, a ver, este libro se sitúa ya fuera de todos los informes, más allá de los informes, porque los informes están bien, están muy bien, perfecto. A estas alturas todavía con informes me parece un poquitico forzar la mano, ¿no? Yo creo que a estas alturas pues ya lo que tiene que haber es lo que yo siempre he dicho, drones, porque ya con los drones es con lo único que ellos se van a ir, ellos no se van a ir con informes. Ayer estuve viendo una intervención de esas que la gente la toma para reírse y cómica del nieto del monstruo, ¿no? De la bestia. Y siguen entreteniéndonos con esas historias. Y la gente sigue riéndose, y la gente sigue tomando en serio a un tipo que hace publicidad de una cerveza, que es el nieto de la bestia, y a otro que, como dice Omar Sisto, que está aquí, le agradezco su presencia, es un crustáceo totalmente, no tiene nada que aportar, ni nada que dar, ni nada que... O sea, lo único que tiene que aportar es un poco de entretenimiento a USA Today, porque USA Today le han pagado para esos artículos. Ellos se están forrando con esas entrevistas y nosotros de come mierda, perdón la palabra, todavía creyendo en esas entrevistas, en esa bobería, ¿no? En esa bobería nos llevan ya con diferentes matices, porque ellos se renuevan cada vez, llevan muchas décadas entreteniéndonos en eso, ¿no? Entreteniendo sobre todo al exilio. Entonces yo creo que ya eso, bueno, está bien, muchas gracias por el informe. Bueno, también pudieron haberse leído tus libros, los de Reinaldo Arena, Guillermo Cabrera Infante, todos esos informes están ahí. Lo que pasa es que hay que saber leer y hay que querer leer. El informe probablemente sea un resumen de todo lo que tantos escritores y gente que ha trabajado también para la libertad de Cuba ha escrito con ensayos, con investigaciones, y que a mí me digan ahora que ese informe le despierta a esta gente,
Bueno, están como el sueco aquel que todavía está dormido cuando me asesinaron a Payá, ¿no? El bello durmiente que iba en el carro de Modi. Modi, que es como un bello durmiente sueco, ¿no? Que todavía está dormido, no se ha despertado todavía de lo que pasó aquel día. Entonces eso a mí me enfurece mucho. Yo soy muy tranquilita, yo soy muy calmada. Pero No mientas, no empieces a mentir. ¿Tú ves? No. Tú que me conoces. Pero mañana rezo 3 Padre Nuestro, 4 Credos, 5 Ave María, me confieso y ya todo quedó en cero. El tema es que cuando este tipo de cosas pasan, también pues me sale, normalmente domina el chino, pero me sale la irlandesa, ¿no? Porque este tipo de jodienda ya la estamos aguantando hace mucho rato y hace mucho tiempo. Y no creo que sea ya, no es el momento. Si queremos llegar, como ella ha dicho, entre lágrimas además, las lágrimas de una mujer cubana, libres antes de diciembre, ahórrense los informitos, porque de eso ya lo sabemos, ya estamos convencidos. Yo no sé quién quieren convencer. ¿A quién? ¿A Pedro Sánchez? Para que les apruebe. Ay, por favor, si Pedro Sánchez fue a buscar instrucciones a Cuba el día después que cogió el poder en España. Sí, pero ellos nunca habían admitido eso, así como han hecho ahora con un documento de esa envergadura. Pues qué bien, pues ya, Dada por no, el ya lo Departamento de admitieron. Estado. O sea, Ya, y siempre- Nest, y yo el siempre- próximo, ¿no? y yo siempre creí, sobre todo en el 94, cuando los va a hacer, que porque yo le di la esperanza que él decía, que hice varias conferencias en el Teatro Antiguo sobre la situación de Cuba, y eso estaba ya liquidado cuando el maleconazo, estamos hablando. Absolutamente, yo estuve ahí. Exacto, bueno, Con mi hija eso pequeña. Eso estaba liquidado, pero es que uno cuando llega aquí y ve cómo se mueve el exilio y se mueve la política en Estados Unidos, se da cuenta que toda la vida los Estados Unidos han sido cómplices del castrismo. Exacto. Si no, ¿cómo es posible que una islita de bebedores de ron y tocadores de rumba va a estar frente a la potencia más grande del mundo 67 años? Eso no existe, la posibilidad. Y no me digan que no por la injerencia ni nada, porque los Estados Unidos cuando algo les molesta, lo acaba y se olvida de la ONU, la OEA, los derechos humanos y se olvida de todo. Hace muchos años fue uno de los asesores de, ¿cómo era que le decían? Bush el boniato, ¿no? Fue a París. Y nos reunimos en casa de, seguramente recordarán un matrimonio que yo quiero mucho, ellos murieron ya, Olga y Raúl Chao. Y me hicieron como una especie de reunión ahí, yo no sabía que era para mí. Y este señor dijo, me apartó y me dijo que si yo quería ser la líder del exilio cubano, para liderar un cambio en la isla, una transición. Venirme a mí con la palabrita transición, yo no sé cómo se atreven. Una transición y yo sí. De los viejos Castros a los nuevos Castros. Yo dije, bueno, yo no soy política, yo soy una escritora y yo no sé qué quiere decir con una transición de los viejos Castros a los nuevos Castros. Y me respondió, bueno, es que los nuevos Castro, como han estudiado casi todos en España, conocen el capitalismo, aman el capitalismo, ya es otra generación y lo que queremos es que esa sea la generación que retome el poder para que no se nos desborde una ola hacia Estados Unidos. Y ¿usted quiere que yo lidere eso, esa transición? ¿Y el pueblo cubano? Y me hizo así. Y no voy a tirarles la trompetilla que se la tiré física y realmente, porque tengo todavía pintura en la boca, pintura labial. Y le dije, di la vuelta y le dije a Olga y a Raúl, con todo respeto, no me inviten más a nada de esto, ¿no? Pero fíjense que estoy haciendo esta anécdota para que ustedes entiendan por qué yo, durante décadas, he estado diciendo, cuidado con este personaje que nos están vendiendo, que nos están trayendo al exilio, porque esa misma proposición que me hicieron a mí, se la pueden hacer a otros. Y no me he equivocado.
Hoy alguien me escribió, otro poeta que yo quiero mucho, Raúl Dopico, y me dijo, oye, cabrona, tú nunca te equivocas. Le dije, eso tengo yo de cabrona, que nunca me equivoco, casi nunca me equivoco, y tengo miedo por eso. Porque ese es el plan que ellos siempre han tenido. O sea, buscar un líder ahora, como me dijo aquel señor en aquel momento, preferiblemente mujer. Y que mujer puede ser cualquier añonga que no sepa liderar un país. Preferiblemente mujer, ¿por qué? Entonces, ese tipo de cosas ellos siempre lo han tenido y lo siguen teniendo en su cabeza. Si no es Joanny Sánchez, es Rosa María Payá. Y si no es cualquiera otra, yo digo nombres, porque estamos en una situación en que hay que decir nombres. Entonces, lo más terrible es que cuando tú no tienes una perspectiva diferente, tú te crees que te han elegido porque tú eres la que vas a cambiar. Y no estás contando con que hay un partido republicano de Cuba que tiene una gran cantidad de gente dentro de Cuba, 17 presos políticos, que tiene ya un asesinado que fue a liberar a su país y nadie lo menciona. Yo le hice un homenaje hace poco en Diario Las Américas, y que tiene una gran cantidad también de miembros en el exilio. No cuentan con la gente que está trabajando como hormiguitas dentro de Cuba. Están contando con el espectáculo. Y el espectáculo es lo que hizo Fidel Castro toda su vida. O sea, están imitando al tirano, están imitando al tipo que nos impuso el espectáculo como solución y que acabó con el país. Entonces, si van a hacer lo mismo que hizo Fidel Castro, buscar un espectáculo, buscar una especie de personaje intermedio para que entonces la gente crea que es fatal. Porque yo ayer vi un espectáculo de los que más me impinga a mí, y perdonen la palabra, que es ver a una hija a la que le asesinaron al padre, darle un abrazo a un mentiroso y a un tipo que ha venido a descomponer el exilio. Mientras que los verdaderos herederos del legado de su padre, del Movimiento Cristiano Liberación, estaban haciendo fundadores un homenaje a su padre, ella prefirió ir a recibir y abrazar a este tipo que puso a su padre en un museo histórico de la memoria de no sé qué cojones, de donde está Mella, Fidel Castro, no sé qué indio puso ahí, porque escogió no sé qué indio, ¿no? ¿Qué indio escogió? Porque imagínate, Atuey. Pero Atuey estaba en eso ya. Joder, es que tú te dices, pero ¿cómo Atuey estaba ya en esta historia? Oye, Leonger, llegaste tarde. Sí, mea culpa. Tú puedes. Y al final Fidel Castro. O sea, una retahíla de gente, al final Fidel Castro y su padre. O sea, meter en ese museo lo mismo Osvaldo Payá que a Fidel Castro, que a Mella, que hizo este tipo Alcantarilla, ¿no? Entonces, en lugar de ir a abrazar a los que de verdad tienen el legado, la memoria del Movimiento Cristiano de Liberación, que le hicieron un homenaje a su padre, con todo el dolor que eso significa, para esa gente a la que le mataron el líder y a un joven miembro del Movimiento Cristiano de Liberación, ella va al espectáculo a darle el abrazo a este otro que también pobre, es otro actor que nos vienen a imponer. Pero el exilio es tan bueno, por eso cada vez que me dicen, ay, ¿por qué el exilio cubano? Pero el exilio cubano es muy bueno y muy generoso, porque se meten a todos estos mojones que se los mandan así, pero encantados de la vida, y se los tragan y todo con salsita. Esa es la generosidad que tenemos nosotros. Eso solo habla bien del exilio cubano. Habla bien, pero al mismo tiempo esa generosidad nos está pasando la cuenta. Y ya no queda tiempo para esto. Ya no hay tiempo para más cuentecitas pasadas y todo eso. Y creo yo que
debiéramos ser más conscientes, ¿no? Pero igual, bueno, igual esta es la última vez que me invitan a la biblioteca. Yo, por si acaso, voy a decir todo, porque no vaya a ser que no me inviten Sí, más. aprovecha. Otra pregunta, otro comentario. Pues si no hay más nada, pues Yo tengo una pregunta, porque quizás estoy fuera de control sobre. No se oye. No. El recién llegado. ese es el título de un libro, El recién llegado. Es un libro de Samuel Beckett. A ver. Habla un poco más alto para que te El oigan recién atrás. llegado, yo sé que está haciendo un espectáculo y todo, pero yo quisiera saber un poco más. Tú te estás más. No, yo no sé nada, hay que preguntarle a él. Aprovechen que esté aquí, que está aquí, yo no- porque igual mañana lo suman para España, a descontrolar un poco aquello, O Nueva York. o Nueva York, que está tan en la moda. Se pone un tumbante, yo no sé, cualquier cosa puede pasar. Yo creo que es el momento de preguntarle a él. Está bien, pero bueno. yo Es el momento de pensando que preguntarle a alguien él. aquí pueda saber más sobre el recién llegado, porque realmente yo lo siento como un espectáculo, como algo que está. Es decir, no es la persona que yo veía en la calle a la persona que salió, y no porque venga gordo o no, es la manera de proyectarse y todo diferente. Eso me ha chocado. No para yo adherir a todos los comentarios, yo tengo visión, yo puedo ver, y entonces digo, ¿y de dónde sale? ¿Qué pasa con este tipo de personajes? Es un performance que están haciendo. Sí, bueno, desde varios lugares se hizo una investigación hace tiempo que yo publiqué una parte en soepost.com, y el Movimiento San Isidro sale de una intención del gobierno de Joe Biden y Kamala Harris de insertar el movimiento Antifa, Black Lives Matter, en Cuba. Lo hacen a través de un personaje mexicano que recorrió también parte del exilio y que estaba todo el tiempo llevando discursos a Cuba. Esos discursos se fueron sembrándose en todo ese tiempo en que el Movimiento San Isidro estaba accionando dentro. Incluso se manda a otro personaje desde el exilio, que era como un ninja, ¿no? Él voló, llegó allí, ¡ta! Y llegó también muy espectacular, ¿no? De manera muy espectacular. Todo eso, si viene del gobierno norteamericano, pues claro que todo eso sale de aquí, sale de allá, sale de una especie de confabulación que probablemente sea entre Josefina Vidal, por ejemplo, vamos a escoger una que nos guste, Josefina Vidal, ¿no? Soros, al hijo que le gusta tanto toda esta cosa de la negritud homosexual y todo eso, ¿no? Porque ahora tú eres homosexual blanco y ya no interesas. Tienes que ser un homosexual negritillo, porque si no, no pasa la cosa, ¿no? Entonces, eso es muy molesto. Eso se dan cuenta que es un racismo a la inversa, que es un racismo y una racialización de la oposición dentro de Cuba. Eso lo dije el otro día, y un gran amigo que yo quiero mucho, que además, cuando estaban los 17 bibliotecarios independientes en Cuba, yo hice que las bibliotecas de París se hermanaran con las bibliotecas independientes en Cuba, en La Habana. Ramón Colás me dijo, puso un comentario, qué peste, esto, lo otro, porque yo dije que están tratando de racializar la oposición. Están tratando de que la oposición blanca quede en un plano muchísimo menor, lo que están haciendo en el mundo. Racializar todo. Y están tratando de que esta oposición mulata, negra, como si en Cuba eso hubiera importado alguna vez. Y están tratando de hacerlo. ¿Desde dónde? Probablemente desde aquí. Es lo que yo he sacado más o menos en conclusión. Porque no es posible
que 10 patriotas cubanos vayan a Cuba, que 6 de ellos creo, de su vida, no sé si son 5 o 6, creo que son 6 ya, y que 4 estén todavía encarcelados en Cuba, y que no se hable de ellos, no se mencione. La prensa no le importa, a nadie le importa esa gente. Entonces no se trata de libertad, se trata de un movimiento, de una ideología que, como el islamo-comunismo, como todo lo que es ahora mismo racializar la política, es lo que se está también haciendo con Cuba. Porque ya la ideología tal como era, pues no le funciona, entonces tiene que funcionar de otra manera. Mediante el wokismo, mediante el feminismo a ultranza. Yo fui feminista y creo que lo sigo siendo. Ya tengo un odio por las mujeres que no puedo. Perdónenme las mujeres, pero empezando por mí. Entonces, yo creo que eso es lo que están haciendo dentro de Cuba y ellos lo logran siempre, casi siempre. A ver si hay otro, sí. ¿Cuándo empezaste a escribir el libro? Háblanos del libro. Sí. El libro lo empecé a escribir en el 2012 porque yo este tipo de libros no lo escribo de un tirón, voy juntando textos. Yo empecé a trabajar con el movimiento iraní, de independencia iraní, con varios de ellos, que no es un movimiento homogéneo, es un movimiento donde está una mujer que sí admiro muchísimo, la Marjan Rejani, que es una de las grandes líderes del movimiento iraní. Y yo he trabajado mucho con ellos. Ella también fue la primera que hizo los 10 puntos para cambiar de manera radical Irán. No le han hecho ningún caso, desde luego, pero esos 10 puntos son muy populares dentro del pueblo iraní. Y discutí mucho con ellos, porque ellos, cuando habían manifestaciones cubanas en París, yo invitaba a toda la oposición, tibetanos, chinos, y venían 2 tibetanos que venían a ver qué era aquello, venían 4 chinitos, pero los iraníes sí venían en masa, porque los iraníes se identifican mucho con lo que nos ha pasado. Y yo les llevaba a mucha gente a sus manifestaciones también, les llevaba venezolanos, desde el movimiento al que pertenezco que se llama Together for Freedom, en Bruselas. Y cuando empecé a hablar con ella y con ellos, sus auxiliares, sus ayudantes, ellos tienen en su himno algo que a mí me gusta mucho, que es algo así, traducido malamente, es: si tú vienes a arrancarme la cabeza, te la voy a llevar yo a ti primero. Y yo dije, de eso se trata. Y cogí esos 10 puntos de ella, le dije, Marjan, yo quiero estos 10 puntos para Cuba, pero los tengo que rehacer, no pueden ser iguales a los de Irán. Y me dijo, hazlo. Y lo hicimos. Y de ahí sale el libro, ese es el origen del libro. Qué buena pregunta. Desde el 2012 empecé a trabajar con ellos. ¿Y cuál es tu punto favorito e indispensable de esos 10? El de arrancar cabeza. El de la venganza y el Nuremberg. El Nuremberg del comunismo. El Nuremberg del comunismo se tiene que hacer en Cuba porque el Nuremberg del comunismo no se ha hecho nunca y hay que hacerlo para que este sufrimiento de los cubanos no se vuelva a repetir en ninguna parte del mundo. Miren, yo estuve viendo hoy el video, creo que es la esposa de Giovanni Rosell, que ustedes conocerán, que estuvo en huelga de hambre. Ese sí estuvo en huelga de hambre, del movimiento del Partido Republicano de Cuba. A ese muchacho hace unas horas le fueron a decir que lo liberaban, pero que se tenía que ir inmediatamente. Y él dijo, no me voy, déjenme aquí.
Cuando él hizo la huelga de hambre, él no hizo la huelga de hambre para mejorar su situación. Él dijo, estoy haciendo la huelga de hambre para que devuelvan a todos los presos que están en las celdas tapiadas y en las celdas de castigo a las celdas normales. Entonces yo creo que por eso hay que hacer un libro el comunismo, porque este tipo de muchachos que sabemos, y quiera Dios que no, que su destino inmediato peligra, porque su vida peligra, porque no se ha querido ir, no quiere espectáculo, no quiere espectáculo, él quiere verdad. Y su verdad es, me voy a quedar aquí en la cárcel, no quiero libertad, no quiero que me liberen, no quiero destierro, quiero la libertad de Cuba. Entonces, yo creo que ese es el punto que más me gusta. El punto que más me gusta es la venganza con vergüenza. Porque a nosotros también nos han arrebatado la vergüenza. Y tenemos que recuperar la vergüenza. Mi padre, cuando enfermó, me dijo, no claudiques, con Cuba no claudiques, y busca siempre el camino de la vergüenza. Y bueno, en eso he estado desde que murió mi padre. Y no creo que abandone ese camino. Gracias. Sí, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es, yo soy ingeniero Jesús Vázquez. Yo pertenecía al grupo La Patria de Todos. Fui íntimo amigo de Vladimiro, del Félix Bónica Alcácer, que fue mi profesor y mi guía. Y en una oportunidad yo fui a verlo a la cárcel de Guanajay y no me dejaron entrar. A partir de ahí, yo fui fichado por la seguridad. Yo seguí trabajando hasta que ya, donde quiera me salía eso, que yo estaba fichado. Tuve que venir para acá. Entonces ya, como usted dice, se han olvidado de Félix Borne, de Vladimiro, de Marta Beatriz y del abogado Manzano. Quisiera que usted en algún momento hiciera algo sobre esa gente. Ya lo hice. Yo siempre he dicho que el mejor proyecto que se ha hecho en Cuba es La Patria de Todos. Gracias. Ese es el mejor proyecto que se ha hecho en Cuba. Gracias. Porque Estoy aquí por apoyarlo a usted. Muchas gracias. Gracias. Y he escrito en varias ocasiones sobre ese proyecto porque es un proyecto que comprende a todos los cubanos, que no hace distinción de estar de donde quiera que esté el cubano que esté por Cuba Libre. La patria es de todos. Así que muchas gracias a usted por haber hablado. Pues si alguien tiene alguna otra pregunta, comentario. Dime. No he leído tu libro, me parece muy interesante, estuve viendo, tienes aquí dos notas que me llaman la atención en la introducción aquí, tienes una cita de Donald Trump, de Edad Positivo, y él habla aquí específicamente de el pasado, pero preveo futuro basándome en el presente. Y atrás, acá en la contraportada dice que sin libertad no habrá reconstrucción posible. Yo soy arquitecto, me interesa la reconstrucción muchísimo, he trabajado toda mi vida en eso, a nivel académico, tratando de imaginarlo, ¿no? Hemos elaborado documentos, proyectos, y esa es la razón de mi vida. Entonces me interesa un poco, yo me enfoco más en lo físico, en la historia, el legado, la continuidad de ese patrimonio que tenemos, que podemos perder, estar en riesgo de desaparición.
¿cómo tú visualizas esta reconstrucción? Yo la veo a nivel físico un poco, estoy empezando a ver cómo se puede orquestar eso, y yo creo que adentro de tu libro voy a encontrar respuestas a esa, pero me gustaría un poco que nos hablaras de eso, porque no lo he leído y supongo que aquí de alguna manera tú das claves para establecer ciertos principios reconstructivos, ¿no? Sí, mira, yo te he visto y me han encantado los programas con Pepe Forte, porque me encanta cómo usted... La parte de los parques todavía lo estoy esperando, porque yo soy muy de parques, muy parquera. Así que la parte de los parques, por favor, háganla ya. Si no es que igual la hicieron, yo no me lo he perdido, pero háganla ya. La reconstrucción física de La Habana tiene que ver con la reconstrucción moral y espiritual. No se puede reconstruir nada si no hay valores y fe. Hay un capítulo sobre eso que se llama, que habla de la importancia de los valores y de la fe. No solo la fe religiosa, que por supuesto yo creo que hay que recuperar todo lo que nos prohibieron con relación a la religión, a una cierta religión. Pero sobre todo en la fe en uno mismo, en la fe en lo que, y es todo el libro, lo que el individuo, desde la familia, eso lo hemos hablado un grupo de cubanos incluso, cómo toda la reconstrucción tiene que venir de un sentido de la familia. Todo lo que yo he buscado en mi vida, toda la vida, es la familia, tener una familia. Ha sido difícil, pero yo creo que lo que hace el comunismo es destruir la familia. Cuando destruye la familia, destruye el valor principal del individuo. Y ese valor espiritual, ese valor de fe, hay que recuperarlo, porque eso es lo que va a hacer que la historia individual de cada cubano reconstruya lo que tú, como arquitecto, el otro como ingeniero, tienen en su cabeza de lo que fue tu Habana, lo que tú quisieras, por ejemplo, hablando de La Habana, ¿no? De lo que quisiera que fuera otro, su ciudad, su Camagüey, de lo que fuera. Todo eso tiene que salir del individuo, tiene que salir de su lado más profundo de valor y de fe en sí mismo. El cubano tiene que volver a creer en sí mismo, en su individualidad, en sí como persona, con sus ideas, con sus pensamientos. Por eso siempre le digo a la oposición cubana, y me perdonan que insista tanto en esto, en que la oposición cubana tiene que pensar, tiene que volver a las ideas y tiene que instruirse. No solo porque has sido valiente, que es el factor primordial de cualquier oposición, y eso los iraníes lo tienen muy claro. Tú puedes hacer algo, tú tienes que tu valentía consolidarla con conocimientos, con sabiduría, con recuerdos, con memoria, cómo eras tú de niño, tu familia, cómo era tu tía, cómo era... Y eso son los ángeles que estamos buscando. Los cubanos tenemos que volver a Los Ángeles, y esos son los ángeles que nos van a ayudar. Hay un capítulo sobre eso, y igual no es tan certero, pero es un intento. Como está la destrucción en Cuba, yo esos ángeles los veo tan lejos. Eso se puede muy rápido reformar, porque también tenemos a mucha gente en el exilio. El trabajo que se está haciendo desde el exilio, no solo desde Miami, desde muchas partes del mundo, por volver a la historia, aquí vuelvo a citar a Omar Sisto, su libro, y tiene otro libro que yo he leído que va a salir sobre también la historia de cuando esa Cuba se estaba construyendo, y la emoción de cómo entre guerras de egos se fue construyendo ese país, ¿no? Entonces, esa emoción tiene que apertrezarse también de sabiduría, de conocimiento y de lecturas. Hay que volver a la lectura, hay que volver a leer,
a las bibliotecas. Hace tiempo un amigo que iba para París me dijo, oye, que quiero ir a verte, pero no sé. Digo, bueno, esta es mi dirección. Hace como 2 años de esto. ¿Y dónde te encuentro si no estás en tu casa? Le dije, bueno, búscame en la biblioteca François Mitterrand o en la biblioteca de San Paul, porque yo siempre estoy en una biblioteca, porque siempre tengo un libro que sé que está en una biblioteca, y ese tipo de cosas es lo que yo creo que haciendo esa biblioteca inmensa, grande, que yo quiero hacer en Cuba, que quiero, si no la hago yo, por favor hágala alguien, hay que recuperar eso, el deseo de conocer, del conocimiento y de nuestra historia y de nuestros valores. Pero eso va a ir rápido.